Bueno, bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Eh, bueno, es una linda oportunidad siempre para mí el poder compartir estos espacios donde dispongo de un tiempo considerable como para poder hablar un poco de lo que me viene interesando hace un tiempo ya y me continúa interesando. A pesar de que quizá, qué sé yo, este tema del falo y la fusión fálica es un tema al que le vengo ya dando vuelta hace un tiempo. Quiero agradecer a Paula por dar estos espacios, para acercarnos. Yo no les voy a presentar un trabajo acabado, ni tampoco voy a dar una clase, ni nada de ese estilo. Simplemente vengo a charlar un poco con ustedes, contarle un poco qué es lo que estoy pensando. Eso me da mucha más libertad de acción, de movimiento para mí, presentar mis dudas, mi recorrido. Este, Así que, como les decía, hace un tiempo yo vengo le dando vuelta a este tema. No sé si notan que en el título yo trato de hacer como una distinción entre lo que es el concepto de función y lo que sería una función fálica, podríamos decir, ¿no? No sé si lo habían pensado a eso en algún momento, como que las dos cosas no van necesariamente unidas. ¿Eh? Es decir, hay un concepto de función y después que se especifica, digamos, se transforma en función fálica, ¿no? Porque hay como dos cosas ahí, que se presentan como una, pero en realidad podríamos plantear como una separación. Y lo de obstáculo epistemológico al psicoanálisis por venir, o sea, lo fálico de la función como obstáculo epistemológico al psicoanálisis por venir. Yo le decía que este tema le vengo dando vuelta en la revista El Rey está desnudo del año 2018, eh, creo que es la revista número 14. Ahí yo está, digamos, publicado este ensayo que es una presentación que yo hice en la Pola de ese año, la jornada de fin de año, que se llama Del significante un no es o uno que no es, este, que yo ya en ese tiempo lo empezaba a trabajar como un significante que planteaba una posibilidad diferente a la de la significación fálica o la de la función fálica. Este, ya en el 2018. Después también hice una presentación en Yoica que se llamaba El falo como obstáculo epistemológico. Este, También ahí. Después también hice una presentación en Apola durante la pandemia que salió publicada en Arrebol Editorial en el libro que se llama El estilo de Jacques Lacan, y yo ahí me preguntaba si falta en ser era lo mismo que castración, digamos, ¿no? Esa es una pregunta que yo me hacía en ese momento también. Este, Quiero decir que es un tema al cual yo le vengo dando vuelta. eh, Porque a mí lo que me interesa, digamos, ahora estoy como tratando de dirigirme más a cómo el aparato lógico formal, por ejemplo, puede ser una herramienta para la clínica, digamos, ¿no? Una herramienta fundamental, digamos, ¿eh? No solo lo que Lacan formaliza a lo largo de su desarrollo teórico,
no solo las formalizaciones que Lacan logra escribir, construir, sino cómo nosotros podemos agarrar la herramienta lógica matemática o lógica formal y a partir de ahí establecer la clínica analítica, ¿no? La dirección de una cura. O sea, cómo se formalizaría un caso, digamos, ¿no? Y qué ganancia podríamos tener en el hecho de a utilizar la herramienta formal para construir un caso, llevar adelante un caso. Esa es lo que me está interesando últimamente. Pero en estos momentos, yo como que ahora me lo veo un poco así, quería aplicar el mismo aparato lógico formal que Lacan presentaba para presentar sus conceptos a esos conceptos mismos, digamos, ¿no? A ver qué pasaba. En el intento de tratar de reducir lo más posible los elementos a la lógica que los sostiene, digamos. ¿Eh? Porque yo identificaba un problema que estaba en el nombre de los mismos conceptos que se sostienen y se presentan. Por ejemplo, el falo es uno de esos nombres, digamos, ¿no? Uno de esos nombres que se le da a estos conceptos, a este significante, a esta función. Porque fíjense, la función también es llamada función fálica, digamos, ¿no? La metáfora paterna, digamos, el nombre que permite sustituir el deseo de la madre, también es el nombre del padre, ¿no? Entonces, yo identificaba toda esta serie de problemas que si nos ponemos a pensar es un conjunto de términos, de elementos que se organizan y generan un tipo de psicoanálisis, ¿no? O sea, porque hay que empezar a reducirlo así. Yo quizá en un principio pensaba que había que sacarlo, digamos, ¿no? Pero bueno, podemos decir que este conjunto de elementos ordenados de esta manera produce un tipo de psicoanálisis, como el de Freud también, ¿no? Es un tipo de psicoanálisis. Este, eh, y en todo este rastreo, digamos, que yo hago y que intento eh, escribir, precisar, me voy encontrando con autores y que lo pienso que está muy relacionado con lo que Alfredo viene presentando, que es el psicoanálisis en el mundo, digamos, ¿no? Él tiene esta pregunta, digamos, trayendo una cita de Lacan, ¿no? Que instituya con el nombre del psicoanálisis, dice que instituyó Freud. El campo que Freud abrió, dice, que le vuelva a restituir el filo cortante de su verdad, decía Alfredo, ¿no? Que vuelva a conceder la praxis original que instituyó con el nombre de psicoanálisis al deber que le toca en nuestro mundo, decía, ¿no? Alfredo. Y él se preguntaba, bueno, pero ¿cuál es nuestro mundo? Y ahí él empieza a traer una serie de autores que van todos en la misma dirección. Él plantea que el psicoanálisis como condición de posibilidad surge en la modernidad, ¿no? O sea, él lo plantea así, este, para que exista el psicoanálisis, dice, para que Freud cree el psicoanálisis, tienen que darse estas condiciones de posibilidad que son un mundo posible, digamos, ¿no? Donde el psicoanálisis es creado. Eh,
Entonces, él se pregunta qué sería nuestro mundo. Y bueno, mi pregunta apunta un poco a que podamos pensar si los conceptos con los cuales nosotros trabajamos en psicoanálisis, los conceptos que propone Freud, las preguntas que abre Freud, las respuestas que da Freud, después transformadas por Lacan, tomadas por Lacan, digamos, invertidas, pero de alguna manera también conservadas, ¿eh? Si esos conceptos, por ejemplo, si la metáfora, al ser planteada por Lacan como paterna, producto de ese mundo, es un concepto, es una metáfora que necesariamente tiene que conservarse de ese modo. O si en realidad, y dado que responde a ese mundo posible, nosotros podríamos, en un intento de formalizar una nueva vez más al psicoanálisis, sacarle, digamos, lo que conserva, aún en el mismo nombre, digamos, ¿no? De todo lo que tiene que ver con lo imaginario freudiano, podríamos decir, y conservar específicamente las funciones y los tipos de relaciones que eso habilitaría, digamos, ¿no? Este, ¿Se entiende esto un poco o alguien quiere hacer alguna pregunta? O sea, a mí me interesaría que ustedes participen también, los que seamos, ¿eh? Si se animan, si quieren, digamos, sepan que están habilitados para... Esto tiene que ser un diálogo, a mí me interesa más que quizá dialoguemos a que yo hable solamente. Este, ¿eh? Así que si alguno tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, agradecido. Hola, 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 hola Perla. hola. ¿Qué tal? Diego, una cuestión. Me parece interesante esto último porque en un grupo que estamos haciendo con Adriana Klinov y Mariana Latorre, justamente hablábamos de esto, digamos, de que desde la postura tal vez de Alfredo, esto de función materna y función paterna ya cayó. Y tal vez había que hablar de funciones del otro, más que de función de ponerle, digamos, que quede pegado, digamos, más allá de la teorización de que materno y paterno como funciones, pero como tú dices, tiene todavía ese costado que puede confundirse así imaginariamente con madre-padre, digamos, ¿no? Y ahora al volver de madre-padre como significantes, sacarle, justamente tal vez sería sacarle esos nombres que queden como funciones del otro. Bien, es una manera de plantearlo, es una manera posible de plantearlo, porque yo después les voy a hablar, voy a intentar hablarles un poco, porque estas dos presentaciones que yo voy a hacer son un poco la excusa para hablarles del trabajo de fin de año de las jornadas, en donde tenemos un tiempo muy acotado de exposición, entonces yo uso estos momentos previos como para hablarle un poco quizá de ese trabajo. Robo tiempo antes, digámoslo así, adelantándome, sé que los que estén escuchando y quizá después puedan escuchar el video, la grabación, bueno, ya saben un poco de qué va, y me quedan esos 15 minutos como para decirle alguna conclusión, porque en 15 minutos es muy difícil poder hablar de algo. Entonces, estoy trabajando un autor. Yo descubrí este autor en el posgrado de epistemología que estoy haciendo en la Universidad de 3 de Febrero. Este, bueno, cómo está el tema en Argentina con las universidades, la educación pública, la salud pública. Este,
con todo lo que estamos pasando hoy acá en Argentina. El otro día yo lo escuchaba en la presentación que hizo Diego Spachetta, que hacía una mención a Milei, ¿no? Y él decía que él se lo detenía a escuchar a Milei y de todos los presidentes era uno o el único, no recuerdo bien, que hablaba de teoría y de funciones matemáticas. Y bueno, yo me quedo pensando en eso, si hablar en esos términos, eso tiene algún tipo de valor en sí mismo, digamos, ¿no? O habría que ver qué es lo que está diciendo también, porque por ejemplo, acá en Argentina hay un programa los lunes a las 11 de la noche en el canal C5N que se llama La Ley de la Selva, me parece, que lo conduce Berkovic, Alejandro Berkovic, que es un economista y un periodista. ¿Por qué les menciono esto? ¿Por qué? Porque él en ese programa trajo a uno de los autores de referencia teóricos contemporáneos a los cuales Milei refiere, ¿no? O sea, es una fuente de primera mano, digamos, poder escuchar a uno de los autores de referencia del presidente de la Argentina, digamos, ¿no? Ya que hace referencia a esos autores y ese uno de esos autores va a hablar, a ver qué dice, ¿entendés? O sea, y bueno, en un momento hace una mención a Milei y dice que es un payaso, digamos, o sea, it's a clown, dice, ¿no? O sea, y dice un montón de otras cosas más que no me acuerdo en este momento, pero pueden ir y buscarlo en YouTube al programa y van a ver esa sección donde este teórico está hablando. O sea que ni siquiera los referentes teóricos, supuestamente, en los cuales él se apoya, le dan un aval, digamos. Entonces, no sé, yo me pregunto si el hecho de hablar de teoría y de funciones matemáticas tiene algún valor en sí mismo. ¿Eh? Sino que habría que pensar también la coherencia, la lógica, la referencia, los datos. ¿Eh? Si no caemos en esta crítica que se le hace a Lacan como una impostura intelectual, digamos, ¿no? O sea, que se habla en esos términos, pero como un acto florido del discurso, ¿no? Pero no sé, son cosas que me quedo pensando. Y también para hacer un poco mención a la actualidad que estamos viviendo hoy. Hoy es el Día de la Salud Mental, supuestamente, en la salud mental. Como que da risa un poco, ¿no? Eh, bueno, es un modo de tratarlo, así como decía Perla. Porque yo les contaba que en este posgrado que estoy haciendo de epistemología, en la clase que tenemos de lógica y de teoría de conjuntos, se mencionó un autor que se llama Saul Kripke, no sé si lo conocen, es un lógico y filósofo estadounidense, contemporáneo, ya falleció en el 2022, y yo vengo empezando a trabajar un texto de él que se llama El nombrar y la necesidad, como que se lo recomiendo, es muy interesante. Y bueno, empiezo a tratar de tomar algunos conceptos que él va planteando ahí y aplicarlos al discurso del psicoanálisis, digamos, ¿no? A cómo el psicoanálisis sostiene sus elementos, sus conceptos, ¿no? Si habría una necesidad de modificar los conceptos o si esos conceptos pueden referir a... Depende del tratamiento que hagamos de los conceptos, digamos, ¿no? Eso es lo que él plantea en el nombrar y la necesidad. Habla de designadores rígidos, de designador accidental. Ya vamos a llegar a Saul Kripke, habla de mundos posibles. También me interesa mucho el tema de los mundos posibles, porque él se pregunta si un nombre propio es necesario y llega a una conclusión como que si es necesario es porque ese nombre refiere a lo mismo en todos los mundos posibles, digamos, ¿no?
Y ahí ancla el concepto de necesidad que a mí me interesa, porque tenemos que pensar si, por ejemplo, metáfora paterna tiene ese tipo de tratamiento, entonces nosotros nunca vamos a poder modificar metáfora paterna, porque deberíamos hacer un tratamiento como si fuese un nombre propio, dice él, o si en realidad podemos hacer otro tratamiento de ese elemento. Entonces, depende cómo consideremos el concepto es cómo nosotros podemos encontrar una solución posible, digamos, a estos atolladeros. Pero no me quiero adelantar, igual yo voy a hablar de eso en el trabajo del final de año, que se llama Lo contingente y lo necesario en el psicoanálisis por venir, porque justamente me parece que de esto se trata, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando Alfredo habla de mundo, me parece que está hablando de una contingencia también, porque es un mundo posible, digamos, pero no sé si era necesario o sí, no sé, ahí se abre todo una problemática, digamos, ¿eh? En donde podemos meter al psicoanálisis y bueno, tratar de ver qué pasa con el conjunto de conceptos, porque no podemos tomar un concepto aislado, no son conceptos aislados, digamos. Eh, Lo fálico en la función como obstáculo epistemológico, digamos, al psicoanálisis por venir, es un poco un cuestionamiento en este sentido, digamos, porque para que una función se establezca, tiene que portar una orden, digamos, ¿no? La cual al operar va a generar conjuntos, digamos, aquellos elementos que caigan satisfaciendo la orden y aquellos elementos que no, digamos, ¿no? O sea, entonces, eh, ¿cuál es la orden que porta la función fálica? Este, para que los elementos satisfagan o no. Pero esa sería una pregunta posterior, que ya vamos a ir llegando. No tengo un orden establecido, ¿eh? Les voy contando un poco cómo yo voy pensando las cosas. Funciones del otro, dice Perla. Y es verdad, pero ¿qué tipo de otro? Porque esa es otra pregunta que debemos hacernos. Así como el mundo. Porque el mundo refiere a un otro, pero ese otro es así para siempre y necesario o es un otro posible y también el otro como conjunto de significantes deba ser vuelto a pasar por el tamiz de la formalización, para generar una nueva, ¿cómo podríamos llamarlo? Una nueva formalización, un nuevo proceso de formalización. Antes de avanzar, yo estaba leyendo, me quedo pensando porque Alfredo hace una mención ahí como de la característica acósmica del objeto, ¿no? Él dice, bueno, se establece el sujeto del objeto, dice, la modernidad habla después de Lacan, de que Lacan va a contrapelo, digamos, de esta idea de centro y periferia, y en un momento habla de la acosmicidad del objeto, y dice, porque está fuera del mundo, dice. Pero yo me quedo pensando un poco en eso, ¿en qué quiere decir acósmico? Yo lo busqué con el buscador en todo lo que tengo de Lacan y acósmico aparece, no lo vi aparecer muchas veces. Busqué en el otro Lacan si Alfredo habla del objeto acósmico ahí, no lo pude encontrar yo. Si alguno tiene referencias sobre la cosmicidad del objeto, me interesaría porque cuando Alfredo habla de que el objeto es acósmico y no está en el mundo, yo lo entiendo al revés. Eh,
quiero traer acá una cita del libro de Frank Fanon que se llama Piel Negra, Máscaras Blancas, que trabajó Leandro Gómez. Y acá en una parte de este libro, en la introducción, Frank Fanon dice así, dice, la arquitectura del presente trabajo se sitúa en la temporalidad, dice, ¿no? Es re interesante, en la temporalidad, porque cuando Alfredo habla del mundo, lo que está tratando de establecer son coordenadas temporales también, ¿no? O sea, surge en un momento determinado, no en cualquier momento, como tienen que darse ciertas condiciones de posibilidad. La arquitectura del presente trabajo se sitúa en la temporalidad, dice. Todo problema humano, dice, reclama ser considerado a partir del tiempo, dice Fanon. Todo problema humano reclama ser considerado a partir del tiempo, pues el ideal supone siempre que el presente sirve para construir el porvenir, dice. Fíjense qué interesante. Y sigue así, dice, este porvenir, este futuro, no es del cosmos, dice él, sino el de mi siglo, mi país, mi existencia. No es que yo sepa a qué refiere acósmico, ¿no? No es que yo les estoy diciendo, no es a lo que Alfredo eh, se refiere cuando dice que el objeto acósmico no está en el mundo. Lo que yo pienso es que sí, al ser acósmico es que está fuera del cosmos, y el cosmos pensado como un tiempo fuera, digamos, de lo humano, y lo acósmico es justamente el tiempo específicamente del hablante, digamos, ¿no? O sea, por eso está fuera del cosmos. O sea, justamente ancla aparece. ¿Por qué? Porque se dan ciertas condiciones de posibilidad, pero eso lo saca de un tiempo cósmico, digamos, ¿no? Donde podría haber sido como podría no haber sido, digamos, pero sin embargo se produjo, o sea, hubo ciertas condiciones de posibilidad que hicieron que ese planteo aparezca. Entonces no sé cómo habría que tomar la acomicidad del objeto. Cosmos refiere a en la idea de cosmovisión, a un conjunto bien ordenado, ¿no? O sea que yo, a lo mejor una forma de leerlo también sería no eso, pensando en cosmos o cosmovisión, como lo contrario a una cosmovisión bueno, que concebiría el universo o el mundo como un conjunto bien ordenado, incluso totalizado, como un todo. No sé, yo siempre lo había pensado así, pero es verdad que acósmico yo creo que Lacan no lo dice, es algo que se inventa Alfredo, pero no estoy seguro, ¿eh? No, 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 yo lo encontré una vez, ¿eh? Lo Seminario encontré. 10 puede El ser, seminario 9, seminario 9, 9. 9, Seminario sí. 9. No, no, no estoy diciendo que sea algo propuesto por Alfredo, estoy No, diciendo que yo lo busqué en Lacan, no lo encontré más que una vez, digamos, este, y cuando pienso, como dice Fanon ahí, digamos, no es del cosmos, digamos, sino que está anclado. Y creo que podemos pensarlo un poco así, porque justamente de lo que estamos tratando de trabajar es cómo el psicoanálisis surge en determinadas condiciones de posibilidad, digamos, no en cualquier momento, no en cualquier,
circunstancia, digamos, ¿no? O sea, de hecho, Alfredo después propone como tres elementos que yo los tenía anotados acá, no me acuerdo ahora. Ah, saber, economía y política, digamos, ¿no? O sea, democracia, él dice que no habría psicoanálisis por fuera de un sistema democrático, digamos, ¿no? Eh, entonces, me lleva a pensarlo un poco así, ¿no? La acosmicidad del objeto refiere a que está dentro del tiempo del hablante, digamos. Y es un elemento disruptivo. Disruptivo en cuanto que puede ser escrito. Escrito en cuanto a falla, ¿no? El otro día en este curso que estoy dando sobre la formalización como herramienta clínica, yo les traía del seminario 16 unos párrafos donde Lacan se pregunta qué efectos pudo tener en la historia el hecho de que se haya escrito, se haya formalizado los agujeros en la lógica matemática, por ejemplo, ¿no? O sea, se pregunta si es lo mismo si no se hubiese escrito a que se escribió, digamos, ¿no? O sea, ¿y qué efectos eso tiene en la producción del sujeto, digamos? Y si eso puede estar operando aunque el sujeto no lo sepa, digamos. Porque cambia la historia. O sea, a partir de que se arrincona la lógica y se lleva a un punto de impas donde hace estallar un poco el intento de completud, que se escriba eso, que se haya podido formalizar, escribir, él se pregunta, ¿qué efectos tiene en la historia? ¿Qué efectos tiene en la vida de cada uno de nosotros? Dice que están suspendidos sobre el significante. Lo sepamos o no lo sepamos, dice él, ¿no? Y eso yo lo pensaba también en un caso, en el despliegue de un análisis. Es decir, que nosotros podamos formalizar el caso y poderlo llevar a su punto de que se escriba eso, digamos, ¿no? ¿Qué efectos tiene como dirección en la cura, digamos, ¿no? Que se haya podido formalizar el problema y se lo haya arrinconado lo más posible. O sea, eso debe tener algún efecto, inclusive retroactivo, porque él dice lo sepa o no lo sepa, digamos, porque eso, digamos, si se inscribió en la historia, tiene que estar inscrito como sujeto en cada uno de nosotros, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo que se haya escrito que no se haya escrito. Vamos, ¿qué modificación tienes? Bueno, esas son las preguntas que él se hacía, ¿no? Ahí en el seminario 16. Entonces, eso era para mencionarles algo de la idea del objeto acósmico. O sea, que yo lo pienso como que no es que no está en el mundo, todo lo contrario, o sea, se escribe a partir de una contingencia, que funciona como condición de posibilidad, que hace que el psicoanálisis se produzca, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera. Pero eso ancla. Hola Diego, ¿cómo estás? Sí, bien. Tanto tiempo. Bueno, una posibilidad puede ser un objeto no tridimensional. ¿O no? Porque además acá hay otra cosa. Yo creo que tendríamos también que hablar, como bien finalmente mencionaste, esto de los tres para Alfredo o los tres para un filósofo. Es decir, que cada teoría hay que contextualizarla en un determinado momento histórico. Por eso
si Freud habla de función fálica, necesariamente es en ese momento y en esas condiciones de una época victoriana, ¿no? Bueno, entonces lo que digo es que a lo mejor no entrar a, no confundir, pero quiero decir, a inmiccionar términos de una teoría con términos de otras teorías. Ahora, acósmico me parece que remitiría, sobre todo si estamos hablando de una lógica significante, en términos de no tridimensionales. Pero de todo lo que ¿Acaso? estamos, de todo lo que estamos hablando no es tridimensional, ¿no? Yo cuando hablo de objetos no estoy haciendo alusión a nada que tenga que ver con la tridimensionalidad, digamos, ¿eh? Perfecto. No estamos hablando de eso. A pesar de que yo creo que la función fálica establece condiciones de posibilidad y ordena cómo deben ser las cosas, digamos. Perfecto, es parte de una El objeto A también tiene ciertas características, a pesar de que se lo presente como vacío. Si nosotros nos ponemos a pensar en todo el tratamiento de la psicopatología, digamos, que se desprende de la teoría de Lacan, el hombre debe desear de determinada manera determinados objetos, digamos, ¿no? En un tiempo X, o sea, entonces ya ahí podemos ver que no es vaciado, sino que presenta como un modelo, digamos, ¿eh? Pero bueno, ya vamos a llegar a esto, porque justamente podemos decir, por ejemplo, que el significante no significa nada. Digamos, pero eso es un axioma que habla de una característica del significante en general, digamos. Pero después, los significantes dentro del conjunto de la teoría, ya no podemos decir que no significan nada. Porque la metáfora paterna opera y tiene una función, digamos, ¿no? Entonces, los significantes, al articularse en un conjunto teórico, empiezan a ser especificados, digamos. ¿Bien? Empiezan a ser especificaciones también. Entonces, no son cualquier significante. Y no podemos decir que todo significante no significa nada en ese nivel, porque ya está articulado y ya crea un campo, digamos, y de significación. Entonces, yo lo que intento hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que intento hacer yo? Yo intento que pensemos un poco este problema. ¿Hay que modificar los conceptos? ¿Para qué? Hay que realizar, es una pregunta, no es que yo... Pero yo a lo que apunto es por qué traer conceptos de una teoría y tratar de homologarlo con otra teoría. A eso nada más, ¿eh? Bueno, porque eso es lo que hizo Lacan a lo largo de toda su obra. Bueno. Pero por más que no lo haya hecho Lacan, por más que no lo haya hecho Lacan, porque que lo haya hecho Lacan o no lo haya hecho Lacan, o sea, Lacan como nombre, digamos, no es algo de referencia a lo que haya hecho, digamos. Lo hizo, pero por más que no lo hubiese hecho, o sea, nosotros dialogamos todo el tiempo con otras disciplinas, digamos, ¿cómo no voy a traer herramientas de otras disciplinas para poder pensar la nuestra? Digamos, justamente me parece eso, toda la lógica matemática es una extrapolación que Lacan hace de esa disciplina para pensar la lógica del psicoanálisis. Entonces, decir, ¿por qué traemos herramientas de otras disciplinas para pensar la nuestra? Me parece una pregunta como que me deja así un poco asombrado, digamos. Lacan refutaba una teoría. Lacan refutaba la teoría freudiana. Por eso traía todo esto. Lacan no solo refutaba,
Lacan no solo refutaba, también conservaba y reformulaba, pero no solamente refutaba, digamos. O Formulaba, pero sea, por ejemplo, con anterioridad no se hablaba de psicoanálisis o de psicología, lo que sea, ¿no? Que quiero decir que acá lo único que me parece cuando hablamos de teorías, contextualizarlas en cada momento histórico, nada más. bueno, exactamente lo que estoy proponiendo. Yo pienso, a ver, Excelente, sí, claro, exactamente eso que estás diciendo. Por eso habla de nuestro mundo. Cuando yo pienso Lacan una dice cosita. nuestro mundo, y Alfredo se pregunta, bueno, pero ¿cuál es nuestro mundo? O sea, lo que estoy tratando de decir es que está anclado de alguna manera y produce y es producido a partir de un mundo, ¿verdad? A ver, yo pienso algo, a ver si, si aporta algo. Yo pienso que tal vez Lacan sigue usando, digamos, los mismos nombres, ¿sí? Justamente por esto de que el significante no significa nada. Digamos que falo en la teoría freudiana significa una cosa y en su teoría significa otra cosa. No es lo mismo, me parece que es como una operación un poco a propósito, me parece. Digo, pienso, no sé, que es para justamente justificar esto de que el significante no significa nada. Porque me recuerdo que Alfredo en alguna de sus intervenciones decía que la teoría freudiana estaba llena, ¿sí? Y la teoría lacaniana era como más vacía, que tenía que tender más a esto que tú mencionabas de un aparato lógico formal. En cambio, en la teoría freudiana ya la leíamos desde el complejo de Edipo, ¿no? Como que tenía cierta significación, por decirlo. En Lacan no, tal vez en ese sentido podemos pensar, digamos, tal vez que aunque utilice el mismo término, ¿sí? Como hablábamos antes de materno-paterno, no es lo mismo decir la madre que decir función materna, ¿no? Me parece que es dentro de una lógica formal diferente aunque se utilice el mismo término, ¿sí? Pero me parece que es intencional que utilice el mismo término. Yo la Para verdad mostrar que no sé justamente si esto. yo no puedo decir si es intencional o no, no puedo saber la intención, digamos, de Lacan, si es esta maniobra la que vos decís, o sea, que lo deja a propósito para que nosotros pensemos que el significante no significa nada. Digamos, es como si Einstein hubiera dejado los mismos nombres que usó Newton para decirles que justamente no es lo que Newton quería decir, digamos. O sea, me parece una maniobra complicada pensarlo así, porque si él estaba transformando el psicoanálisis, o sea, en el hecho de bautizar a la metáfora como paterna es un acto político, digamos. Porque no es lo mismo nombrarla como paterna que nombrarla metáfora lógica de producción de conjuntos, por ejemplo. No es lo mismo. En el mismo nombre, yo pienso que Lacan arrastra el problema y lo empeora. Lo empeora porque lo fija, digamos, ¿no? Lo presenta de una manera como estructural y necesaria cuando en Freud podemos darnos cuenta que es contingente. Pero Lacan al trasladar el problema al significante es como que quizá lo empeora. Y esto es una lectura que yo vengo pensando. Por eso Kripke nos permite pensar el tratamiento de los conceptos, ¿no? O sea, yo pienso, ¿es la teoría psicoanalítica de Lacan una teoría de nombres propios? Es una pregunta. Ya les voy a ir explicando a qué refiere Kripke con el nombre propio. Que Lacan también lo toma.
al nombre propio. Hace un tratamiento del nombre propio. Pero bueno, nos encontramos de repente, para mí, con este tipo de problemática, digamos. Es decir, la función fálica es una respuesta. La función fálica porta una orden y establece conjuntos. Y para establecer esos conjuntos, establece cómo deben ser los elementos ordenados que satisfagan esa orden, digamos, ¿no? No es ¿por qué? ¿Qué dice Lacan de la función fálica? Y bueno, ya vamos a ir un poco a los textos. Me paso quizá toda la parte de Freud, que yo creo que es importante la parte de Freud, porque en Freud el falo no es el pene, digamos. El falo en Freud es una hipótesis. Y esa es la parte que más me interesa. Es una hipótesis en relación a, pero no es el órgano en sí mismo. Digamos, es la hipótesis de generalizar una hipótesis. Digamos, todos tienen, es una hipótesis previa, digamos, ante la cual se va supuestamente el infantil sujeto hacia la realidad a indagarla, digamos, ¿no? Pero parte de esta premisa. Entonces, con lo que se encuentra es con una hipótesis contraria, una falsación de esa hipótesis, podríamos decir, ¿no? Él dice así, Freud, vamos a leer un poquito de Freud, que también es interesante, en la organización genital infantil de 1923, dice Freud, dice, en el carácter principal de esta organización genital infantil, hallamos además su más importante diferencia de la organización genital definitiva del adulto. Dice, hay una diferencia entre la organización genital infantil y la organización definitiva del adulto. Es interesante porque él la llama genital y no hipotética. O sea, acá hay como una confusión interesantísima en Freud. A pesar de que él dice que es lo que le pasa al infantil sujeto, dice, este carácter diferencial consiste en que el sujeto infantil no admite sino un solo órgano genital, dice, el masculino, para ambos. El tema es que todavía no hay ambos. Porque justamente lo que impide la hipótesis es la aparición de el ambos, o la diferencia, ¿no? No existe, pues, dice, una primacía genital sin una primacía del falo, dice él, como hipótesis. Dice, fíjense esta parte, dice, ya es conocido cómo reaccionan a la primera percepción de la falta de pene en las niñas, dice. Niegan tal falta, creen ver el miembro y salvan, dice, la contradicción entre la observación y el prejuicio, dice, pretendiendo que el órgano está ahí, que es muy pequeño y crecerá cuando la niña vaya siendo mayor, dice. O sea, no es esta hipótesis, ¿no? Previa que implica que todos tienen, digamos, que todos deberían tener. Dice, no debemos creer que el niño generalice rápida y gustosamente su observación, dice, de que algunas personas femeninas carecen de pene.
se lo estorba, dice, ya su hipótesis primera, dice Freud, de que la carencia de pene es consecuencia de una castración, dice. Ahí ya suma otro elemento, que él también se pregunta, ¿en qué momento entra la castración? Se pregunta Freud. Son preguntas interesantes porque después Lacan toma todo esto y le da un tratamiento formal. Lo ubica en momentos también, ¿no? Como operaciones que se deben producir. Y lo saca del terreno de lo anecdótico, dice él. O sea, este sería toda la novela, la anécdota, y lo lleva hacia otro terreno. Porque él dice la castración es lógica, digamos, ¿no? O sea, él dice la función fálica es la castración. Lo que yo no sé qué es la castración, dice él. Y también, por ejemplo, para Freud y para Lacan, castración tampoco son lo mismo en sus efectos. Porque lo mejor que nos podría pasar en el psicoanálisis de Lacan es atravesar una buena castración. En cambio, en Freud es la matriz de los problemas, digamos, ¿no? Lo que permite el sepultamiento del Edipo, quiero decir. Y acá se pregunta si las niñas también desarrollan una castración y un Edipo, dice. Y él dice, también el sexo femenino desarrolla un complejo de Edipo, un super yo y un periodo de latencia. Dice, pueden serle atribuidos a sí mismos un complejo de castración y una organización fálica, dice. Pueden también serle atribuidos, digamos. Desde luego sí, dice, pero no los mismos que en el niño. La diferencia, fíjate, él cree que esta distinción se desprende de la diferencia morfológica, dice él. La diferencia morfológica ha de manifestarse en variantes del desarrollo psíquico. O sea, para él las diferencias morfológicas son las que producen las variantes del desarrollo psíquico. Por eso dice, bueno, la anatomía es el destino. Pero fíjense que es contradictorio porque él plantea que la fase fálica es hipotética, digamos. ¿No? Bueno, Lacan, ¿qué tratamiento hace del falo? Porque no podemos decir que no toma este problema. Porque el falo tiene una función fundamental, digamos, ¿no? En el establecimiento de un montón de cosas. Hasta tal punto que lo lleva a proponerlo como el significante que permite establecer la significación en conjunto, digamos, ¿no? O sea, la significación se desprende a partir de la operación de esto. Lo traslada al hecho de que si la lengua, si el lenguaje puede referenciar, puede significar, es porque el falo está operando, digamos, ¿no? La función fálica está operando. Fíjense hasta qué lugar lo traslada. Acá en el seminario 19, en la página 68, hay un parrafito que dice, hay un montón de cosas que Lacan va trabajando el concepto de la función fálica en este seminario, ¿no?
porque acá habla también de las fórmulas en este seminario. Viene hablando ya, pero en este se mete bastante de lleno en algunos momentos. Entonces dice, el falo dice, no es poca cosa. Dice, ya les expliqué, dice, allá donde la cosa es seria, que la significación del falo es el único caso de genitivo plenamente equilibrado, dice él. El falo es la significación. Es aquello mediante lo cual el lenguaje significa. No hay más que una sola significación, dice el falo. O sea, fíjense dónde él traslada este elemento. Por eso es muy importante pensarlo. Porque entonces toda significación es fálica. Y siempre lo será, digamos. Si es un elemento constitutivo del lenguaje, entonces nunca va a haber otra significación que no sea la fálica, digamos. En todos los mundos posibles. Allí donde exista el lenguaje, la significación será necesariamente fálica. Es una pregunta que yo me hago, digamos. Pero el falo es una clave interpretativa también, digamos. Yo no sé si es necesariamente del lenguaje. Porque a veces pienso, bueno, esto también Lacan lo va arrinconando de ese modo, y es del lenguaje en relación al intento de significar lo sexuado, digamos. O en realidad es el lenguaje en el intento de significar. O lo inconsciente es un conjunto reducido a la problemática de lo sexuado, en donde el falo se establece como función y corta un conjunto separado donde los elementos funcionan de esa manera, o en realidad es todo el lenguaje que funciona de esa forma. Y también me pregunto, bueno, si la función fálica opera, ¿cuál es la orden que porta para que los elementos respondan? ¿Alguna lo pensó alguna vez? ¿Alguno? El concepto de obstáculo epistemológico lo saco de un epistemólogo que se llama Gastón Bachelard. Y él propone que es muy lindo como lo dice. Es muy bello como lo plantea. Dice, arranca así el libro, dice, la ciencia, tanto en su principio como en su necesidad de coronamiento, dice, se opone en absoluto a la opinión. Dice, nada puede fundarse sobre la opinión, dice. Ante todo, es necesario como destruirla.
ella es el primer obstáculo a superar, digamos, ¿no? La opinión. Dice, el espíritu científico nos impide tener opinión sobre cuestiones que no comprendemos bien, dice, sobre cuestiones que no sabemos formular claramente. Ante todo, es necesario saber plantear los problemas, dice él. Y dígase lo que se quiera, en la vida científica los problemas no se plantean por sí mismos. Eso es re interesante, porque él está diciendo que hay que hacer un ejercicio, un esfuerzo para poder plantear y identificar problemas, porque los problemas no se plantean solos. A ver, Para un Diego. espíritu, sí, Sí. No, termina. para un espíritu científico, dice él, todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo pregunta, dice, no puede haber conocimiento científico, dice. Nada es espontáneo, nada está dado, todo se construye, dice él, ¿no? Lo que pasa es que para él los obstáculos epistemológicos son como inconscientes de alguna forma. El título del libro se llama, yo no hago una defensa de Lacan, digamos. No es que lo defiendo a Lacan o intento defender lo que Lacan dijo. A mí me interesa pensar algunos problemas. Veo lo que dijo Lacan, trato de estudiarlo y de pensarlo, pero a mí me interesa por ahí reformular algunas cosas, porque es de mi interés. Y creo que de esa manera yo también me explico mejor los conceptos. Este, por eso el significante uno que no es, este, que me parece mucho más preciso que el falo. Pero bueno, ya vamos a ir llegando a eso. ¿En dónde Ah, estaba? Diego, Sí, puede hacer una intervención de lo que preguntabas antes de llegar a Bachelard. dale. Yo pienso, esto que preguntaba si habíamos pensado alguna vez, yo digamos, pienso que esto de la función fálica a partir del nombre del padre lo que hace es como tú decías, un orden de las cosas, pero desde las cosas significantes, digamos, ¿no? Genera un orden significante, pero teniendo en cuenta que siempre queda un resto, que es esto, por eso decía, digamos, genera un cosmos que lo podemos pensar como del mundo o como del caso particular en el que estemos. Y después esto de lo acósmico, del objeto A, como un resto, ¿sí? Que queda teniendo en cuenta que no es significante, ¿sí? Pero que es producto del significante. Pero diferenciando, digamos, como lo fálico, como lo que ordena ese mundo particular y el resto que queda que no es significante. Así como es que lo entiendo yo. Ajá. Bien, es un comentario, no hay pregunta ahí. Va, yo no llego a ver una pregunta en lo que me estás diciendo, ¿o sí? Bien. Miren cómo sigue Bachelard.
Porque yo presento la función fálica como un obstáculo epistemológico, ¿no? Entonces, dice, un obstáculo epistemológico se incrusta en el conocimiento no formulado. Costumbres intelectuales, dice, que fueron útiles, pueden a la larga trabar la investigación. Nuestro espíritu tiene una tendencia irresistible a considerar más claras las ideas que le son útiles más frecuentemente. Una tendencia irresistible a considerar más claras las ideas que le son útiles más frecuentemente. La idea, dice, conquista así una claridad intrínseca abusiva, dice. Con el uso, las ideas se valorizan indebidamente. Me interesa mucho el tema de valorizan, porque yo considero que la función fálica, si algo distribuye, es un sistema de valores. La función fálica es como un distribuidor, diríamos. ¿Dónde lo tenía anotado eso? Hoy lo estaba pensando un poco. Porque Lacan en la significación del falo le da como 3 efectos de... ¿Es un distribuidor en dónde? ¿De qué? Como les decía, un sistema de valores, ¿no? Distribuye la economía del gozo, ya que Alfredo tomaba economía también, ¿no? O sea, es un distribuidor de la economía del gozo, indica, ordena de qué forma se goza, ¿eh? También establece una diferenciación en lo sexuado, ¿eh? Asignando valores diferenciales que indican posiciones en las relaciones, ¿verdad? Entonces, este conjunto de ideas no está vaciado, todo lo contrario, porta un formato que también se establece como diagnóstico, digamos, ¿no? O sea, hay estructuras clínicas, ¿eh? Entonces, pero ¿por dónde andaba? Bien, estaba con Bachelard y me interesa esto de Bachelard por cómo él lo presenta, ¿no? Lo que va diciendo. O sea, nuestro espíritu tiene una tendencia irresistible a considerar más claras las ideas que le son útiles más frecuentemente. La idea conquista así una claridad intrínseca abusiva. Con el uso, las ideas se valorizan indebidamente, dice él. Por eso yo les hablaba del tema del valor. Es un tema muy interesante que hay una pensadora que está trabajando el tema del valor. Ya en algún momento les hablará. Marx. Es un factor, dice, de inercia para el espíritu. Dice, un valor, fíjense cómo dice él, un valor en sí se opone a la circulación de los valores, dice él. Por eso cuando Alfredo lo ancla en la modernidad, yo también presenté acá el año pasado, ¿cómo era? La función fálica como función de la modernidad. Les presentaba el año pasado. Cuando Alfredo lo ancla en la modernidad, lo que nosotros podemos pensar es que los valores de la modernidad se distribuyen a través de esta función,
Eso es lo que yo les intentaba decir el año pasado. Ya que Lacan lo traslada a ese elemento que permite que el lenguaje signifique, bueno, al significar distribuye un sistema de valores, digamos. ¿Cómo voy con el tiempo? Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Adelante. Sé que hubo muchos comentarios, no sé desde dónde mirarlos. Hay alguien que está participando bastante y acá. Bueno, es largo. Son un montón. No sabría por dónde comenzar. Yo les quería decir algo también. Además del significante uno que no es, que yo les proponía en ese trabajo de fin de año que está en la revista El Rey está desnudo, yo venía trabajando también la metáfora lógica de producción de conjuntos, donde tomaba a partir del seminario 18 que Lacan dice, bueno, tenemos el nombre, pero también tenemos el número, decía él en ese seminario, ¿no? Entonces, yo en vez de seguir la vía del nombre del padre, decidí indagar la vía del número, porque él dice, si el padre está castrado, es un número, dice él, ¿no? Entonces hay otra manera posible de presentar a la metáfora. Posible en el sentido de que conserva los elementos de la metáfora paterna, pero la presenta de otra manera, digamos. Donde tiene que ver que se pone en juego la negación, la posibilidad de la numerabilidad, digamos, porque él dice que si la metáfora opera, lo que permite es empezar a contar. Es como un punto de inicio, digamos, ¿no? A contar de contar y de contar de número, digamos, ¿no? O sea, y eso establece una negación que cae sobre algo, digamos, ¿no? Es una negación que cae sobre algo. ¿Y sobre qué cae, digamos? Son preguntas que yo me hago. El no muchas veces él lo presenta como el no. Entonces yo a ese significante, en vez de llamarlo nombre del padre, le puse el no del a, digamos, ¿no? El no del a. O también un no del a, digamos. O sea, porque lo importante es que establece un uno y un no. Me parece que eso es lo fundamental. Quiero decirle, hace bastante tiempo que vengo pensando un poco en estas cosas y me parece que hay un montón de cuestiones que podríamos ir revisando en el sentido de precisarlas cada vez más. Yo no sé si hay que modificarlas o no. Yo escribo, me interesa escribir porque de esa manera voy pudiendo encontrar cosas. eh, y bueno, les comparto un poco esto que vengo pensando. Así que mi trabajo de fin de año va a ser ese, ¿no? Lo necesario y lo contingente en el psicoanálisis por venir, porque yo pienso que hay que hacer esta tamizada de pensar qué sería para que continúe habiendo psicoanálisis, cuáles serían los elementos que necesariamente deberíamos conservar y cuáles deberíamos de alguna manera plantearlos como contingencias, ¿no? Ancladas justamente en un tiempo y en un espacio.
Entonces, un poco apunta a eso. ¿Eh? Bueno, si nadie hace ningún comentario más o no hay ninguna pregunta más, finalizamos. ¿Qué les parece? Bueno, espero les haya gustado. Nos vemos la próxima, ¿eh? Tenemos la próxima, la presentación de Alfredo, me parece que es la última parte de psicoanálisis en el mundo, y la otra vendría yo con la segunda parte de esto, que vamos a ver si nos metemos ya más con Kripke. Les voy a presentar algunos conceptos de Kripke que me parecen que te vuela la gorra, digamos. Así que me encanta ese texto, lo estoy empezando a trabajar. Hace unas distinciones entre a priori, necesario, contingencia, nombre propio, designador rígido, designador accidental, concepto cúmulo. Tiene un montón de conceptos muy interesantes. Cadena, hablante, él habla de los hablantes, digamos, ¿no? Los hablantes, así lo llama. Habla de cadena también. Así que, bueno, nos vemos la próxima. Buen fin de, un abrazo. Gracias, lo mismo para vos, mucho laburo. Chao, hasta luego, gracias.